Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube y como saben estoy en Rumanía, atrás está la bandera y hoy les voy a dar un video que les va a servir para aquellos viajeros que quieran venir a Rumanía y se porten de alguna manera bien, en el sentido que te voy a contar qué cosas no están vistas acá en Rumanía que se hagan bien. Es decir, este video va a tratar de lo que no tenés que hacer o evitar hacer si viajas a Rumanía. Si te gusta mi contenido, suscríbete gratis y fácil acá y ayúdame a crecer. Es por eso que una de las cosas que tenés que evitar obviamente es que se confunda el nombre de la capital de Rumanía con el nombre de la capital de otro país. Estoy hablando que en español es muy parecido el nombre Bucarest con Budapest y esto no es común que los confundan. Obviamente son diferentes y quizás para los rumanos es obvio, pero para los hispanohablantes yo he sido testigo de que muchas veces se confunde Bucarest con Budapest, así como Australia con Austria. Es decir, no confundas los lugares porque obviamente podría ser objeto de ofensa si decís Budapest en vez de Bucarest. Así que acordate de esto, que es uno de los puntos importantes. También tenés que tener en cuenta que si venís a Rumanía va a haber un montón de lugares rurales y esto es importante que lo tengas en cuenta porque si haces turismo por lugares rurales o vas a visitar algún tipo de familiar o algún pariente, tenés que tener en cuenta que aquí en Rumanía es un país en donde las creencias y supersticiones son muy importantes. Así que si hay algún tipo de creencia o superstición, lo único que te recomiendo es respetarla. Por ejemplo, algunas de estas supersticiones pueden ser que no dejes tu cartera en el piso, porque si dejas tu cartera en el piso, el dinero se te va. Esto es una de las cosas que se cree, son creencias populares. En las zonas rurales de mi país también se creía lo mismo. Otro ejemplo también que se me ocurre es que si te acercas a una ventana y hay una correntada, ese viento o esa corriente de aire te va a enfermar, así que hay que tener cuidado con las corrientes de aire. Esas son algunas de las supersticiones que se creen en los pueblos. Por supuesto que puede haber muchísimas supersticiones más. Yo te digo de ejemplo algunas de estas y que es un país en donde se le da mucha atención a todo lo que son las supersticiones, así que respetarlas. Número 3. Una de las cosas importantes es que Rumanía es el país conocido a nivel turístico por Drácula, pero lo que el mundo conoce como Drácula y asocia a Rumanía es básicamente la novela de Bram Stoker, que se inspiró en un personaje que es Vlad Tepes. Y Vlad Tepes es un personaje que existió de verdad en Rumanía. Entonces, como consejo número 3, te voy a decir que no realices ningún tipo de broma sobre Drácula en la medida de lo posible, porque Drácula para aquí en Rumanía es un héroe nacional. Sí, Drácula para Rumanía es un héroe nacional, ya que tenemos en cuenta que gracias a él se conquistaron territorios en lo que hoy podemos definir geográficamente de Rumanía y que tuvo muchísima importancia en cuanto a la resistencia del Imperio Otomano. Estamos hablando de los turcos. Así que si bien es un país que es reconocido por Drácula, siempre y cuando ten en cuenta que Drácula para ellos puede significar un héroe nacional. Otra de las cosas importantes es que cuando venís a Rumanía, si venís de Latinoamérica, por ejemplo, como yo, no tenés que entrar a la casa con los zapatos puestos. Vas a ver que tanto aquí en Rumanía como también en otros países, cada vez que entramos a una casa nos sacamos los zapatos y los dejamos en la entrada y entramos o descalzos o con algunas pantuflas o algunas chanclas que son especiales para estar dentro de casa. Así que esto es súper importante si venís a Rumanía y vas a conocer o entras a la casa de algún rumano, sácate los zapatos porque si no lo haces es una señal de no educación. Así que por supuesto que si estamos en el país de ellos, respetemos sus costumbres y esto es importante, sacarse los zapatos. Y también desde mi punto de vista es que yo creo que es súper higiénico. Cuando yo estuve en Turquía también se hacía de este modo y yo creo que es súper higiénico, así que es una medida que yo me la llevo, que la adopté viviendo aquí en Rumanía, pero me la llevo a cualquier lado donde vaya, siempre me saco los zapatos antes de entrar a cualquier casa. También es súper importante que si venís a Rumanía y alguien te invita a su casa, además de sacarte los zapatos, vas a notar que los rumanos son súper hospitalarios al momento de ofrecerte bebida y comida cuando los visites en su propia casa. Así que como punto importante te voy a decir,
no rechaces la comida y la bebida que ellos te ofrecen, porque casualmente es un acto de educación aceptar, y si vos rechazás la comida o la bebida que ellos te ofrecen, podría interpretarse quizás de una manera descortés, y eso es lo que no queremos, evitar malos entendidos. Número 6 de cosas que no tenés que hacer si venís a Rumanía. Todos sabemos que Rumanía tiene un pasado comunista, una historia comunista muy importante, y esto desde mi consejo hay que tener cuidado. Es decir, como la época del comunismo fue una época muy difícil para los rumanos, mi consejo es evitar hablar del comunismo y de mezclar tu opinión política, ya sea que sea a favor o en contra, porque es un periodo muy sensible para la mayoría de los pueblos aquí en Rumanía y por la mayoría de las personas. Aunque muchas personas quizás hoy en día tienen una visión negativa de la era comunista de Rumanía, siempre te recomiendo que seas sensible con este tema. Número 7. Mi consejo número 7 es que evites ser demasiado directo o demasiado con confianza cuando apenas conoces a un rumano. Si bien los rumanos son personas muy abiertas, hospitalarias y amables, que lo dije en otro video, mi recomendación es que siempre evites ser de manera directa y decir bromas si es que no lo estás haciendo de una manera de humor. Es decir, que mi consejo es que no te precipites en las relaciones interpersonales con los rumanos, porque todo tiene su tiempo y quizás los latinos u otras nacionalidades entran en confianza súper rápido, y aquí para que las personas entren en confianza es un poquito más y un periodo más de tiempo. Así que este va a ser mi consejo, que tengas paciencia y no pretendas ni hagas ningún tipo de broma que pueda ser directa y afectarle a cómo son ellos. Ya que los rumanos valoran mucho todo lo que es la cortesía y el respeto. Así que este punto es una de mis recomendaciones por estar aquí y conocer muchísimo a los rumanos. Número 8, y vamos caminando por Rumanía. Número 8 es tratar de ser puntual al momento de que tenés una cita o algún tipo de reunión con alguien. La puntualidad es algo que se valora mucho en la cultura de aquí, y ser impuntual podría ser señal de respeto o de una descortesía. Entonces, esto es súper importante. Yo soy argentina. En Argentina no existe la puntualidad para nada. Es algo que critico mucho de mi país. Incluso luego de vivir aquí en Rumania, cuando voy a mi país y veo que me reúno a un horario y nadie cumple el horario, es algo que me enoja y me pone en una situación bastante incómoda. Así que es súper importante que tengas en cuenta la puntualidad, porque habla de un respeto hacia la otra persona. Y aquí obviamente se valora. Respetar las reglas de tránsito. Básicamente es importante que mires por dónde estoy cruzando la calle ahora. Por la cebra, exactamente. Y esto parece una tontería, pero no lo es una tontería. Acá tenés que evitar cruzar la calle por lugares como estos. No lo hagas. Yo sé que parece una tontería, pero por ejemplo en algunos países de Latinoamérica estas cosas no se respetan, pero acá hay multa al peatón. Entonces es súper importante que al momento de estar en Rumanía respetes las reglas de tránsito. Esto pero si sos peatón. Pero ¿qué pasa si venís a conocer el país y querés alquilar un auto? Es muy importante que si vas a rentar o alquilar un auto en este país, también tengas en cuenta que esta prioridad al peatón se respeta muchísimo. Los conductores son personas que respetan mucho la prioridad del peatón. Entonces, que si tú vas conduciendo de golpe por un lugar y ves que alguien realiza alguna actitud para intentar cruzar la calle por la cebra, lo que te recomiendo que hagas es que frenes y le des prioridad al peatón. Así que hay que evitar estacionar en lugares que no son permitidos y cruzar la calle por lugares no permitidos. ¿Por qué? Porque te podrían poner una multa tranquilamente. Y esto me pasó el primer año que llegué a Rumanía. Crucé la calle y por un lugar indebido y pisé un bulevar que había césped y no había cebra, y me vio un policía y me paró y me quiso poner una multa. Número 11. Es importante que tengas en cuenta que si querés hacerle un regalo a un rumano o a una rumana, porque es tu enamorada o una persona de amistad, y le querés regalar flores, no tenés que regalar, escuchá, muy atento, no tenés que regalar flores pares, porque si regalas flores pares, eso se hace solamente en los funerales. Así que si vos querés hacerle un regalo, una atención o un presente a alguien, siempre procurá que cuando regales un ramo de flores sea un número impar, porque si no es como si fuera un funeral y no está bien visto esto.
número 12. Es importante lo siguiente, tener en cuenta que si vas a ciertos lugares como lugares militares, lugares de embajada o algunos lugares que podrían ser sedes del gobierno, no tenés que tomar fotos. No tenés que tomar fotos ni videos. Fotos porque esos lugares están completamente prohibidos tomar fotografías en esos lugares. Obviamente hay un cartel de advertencia, pero nunca está de más que tengas en cuenta de que no tienes que tomar fotos en esos lugares. Y hablando un poquito de lo que son las fotografías, también es importante que en Rumania hoy en día hay una ley, digamos, a nivel nacional, en el cual cuando vos vas a un museo, recorres un museo y querés tomar fotografías del museo, puedes hacerlo, pero no videos. Y esto te lo digo yo porque al ser youtuber he querido grabar muchísimos videos a lo largo de mi vida en museos aquí y me he encontrado con que algunos de ellos te cobran una tasa para grabación. Y esa tasa hay que pagarla previa al momento de la entrada del museo, es decir, previa a hacer la grabación, y tenés que anunciarla antes. Entonces, hoy rige esta ley que en mi opinión no es de las mejores porque uno se hace publicidad de los lugares como por las redes sociales y por los canales de YouTube, casualmente. Pero esta es una cosa que también tenés que tener en cuenta, que siempre que vas a algún museo, algún castillo o algo, pregunta si en ese lugar la tasa para filmar y tomar fotos es gratis o hay que pagar una tasa. Y número 13, cuando venís a Rumanía, la moneda local es el RON o el lei y es súper importante en dónde cambias dinero. Si bien acá en todos lados te van a aceptar las tarjetas de crédito, por más que quieras comprar un caramelo o cualquier cosa, puedes pagar con tarjeta de crédito, pero es importante que tengas en cuenta que cuando cambies dinero, si querés cambiarlo, no lo hagas en el aeropuerto, porque las casas del aeropuerto tienen un tipo de cambio un poquito más caro y obviamente los rumanos cuando quieren cambiar su dinero no cambian ahí, sino que lo cambian en otro lugar, como por ejemplo en casas de cambio que estén en cualquiera de las zonas céntricas de la ciudad donde vayas a visitar. Así que para evitar cualquier tipo de desvalorización de la moneda, te recomiendo no cambiar dinero en el aeropuerto. Que bien, vamos a cerrar este video de cosas que no tenés que hacer en Rumanía por si venís a viajar o tenés que venir a este país y no quedes mal y no quedes de mala educación. Este video principalmente lo hago porque muchos me han dicho: Mica, vos vivís hace tiempo en Rumanía, nos gustaría que nos des algunos consejos de cosas, costumbres o tradiciones que no están bien vistas que se hagan, así que es por eso que les realizo este video. Por favor, si sos rumano o rumana y crees que hay algún tipo de cosa que no he mencionado en este video que es importante que se tenga en cuenta y que tienes que no hacer o evitar hacer si venís a este país, por favor déjalo en comentarios que te voy a estar leyendo. Y si venís a Rumanía y sos hispanohablante o de otro país que no sea Rumanía, espero que este video te sirva para que tengas una estadía muy bonita en este país. Nos vemos hasta el próximo video. Me despido. Papá, la revederé.